soy Yulisa Ureña, doctora en psicología, trabajo en UPCE. Bueno, soy psicóloga clínica, he hecho, como ya mencionó mi compañera, varias maestrías enfocadas en psicología clínica, intervenciones en psicoterapia, y bueno, he trabajado en Boston y en España. Y estamos aquí hoy para hablar de la prevención del suicidio. Qué tema tan importante y delicado, y que debemos abordar con tanto amor, sobre todo, y con tanta delicadeza, porque en este grupo hay gente que es psicóloga, hay gente que es familiar de alguien que es paciente del centro, y probablemente también hay personas que se interesaron en el tema por asuntos personales. Si estás aquí es porque te importa, o bien tu propia vida, o bien alguien cercano, familiar, amigo, paciente. O sea que muchas gracias de antemano. Los temas que abordaremos serán los datos relevantes acerca del tema, mitos y realidades sobre el suicidio, casos de famosos, las caras que no vemos, la fragilidad de la salud mental, evidencia científica, factores de riesgo y factores de protección. ¿Cómo prevenimos el suicidio desde la interdisciplinariedad y cómo abordamos el tema en terapia? El suicidio es el acto de quitarse la vida deliberadamente a través de cualquier acción que pudiera llevar a la muerte, parezca o no que es suicidio. Hay muchos casos que no se registran porque no se consideran como suicidio, quizás un accidente, o que quizás la persona se quita la vida de una manera que parezca que no fue suicidio. Lo primero para prevenir el suicidio es estar informados, entender la fragilidad de la salud mental, sentir empatía y amor por las personas con conductas suicidas, no decirles suicidas, sino conducta suicida y ideación suicida, y estar dispuestos a colaborar de manera interdisciplinar, porque esto es un trabajo de todo, arduo y no fácil. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera en personas jóvenes, especialmente de 15 a 29 años de edad. En consulta, lo que yo más veo son adolescentes con ideación suicida. También he tenido adultos y adultos mayores, pero en su mayoría han sido adolescentes, sobre todo en el extranjero. Aproximadamente 1 millón de personas anualmente se suicidan en el mundo. Y en República Dominicana, solamente durante el periodo del COVID se han suicidado 366 personas este año. En el 2019 y anualmente, aproximadamente 500 personas. Las investigaciones internacionales lo que concluyen en su mayoría es que la prevención del suicidio debe abordarse de manera interdisciplinar. Por eso decía que es un trabajo muy arduo, porque va desde mejorar las condiciones educativas, que en el país ya sabemos que tenemos, y más ahora con esto de la pandemia, déficit en ese sentido. Control de los factores de riesgo, que no haya acceso a armas. Hay alguien que tiene el sonido activado, por favor, lo puede quitar. Control de las pastillas también. Aquí se deja mucho que desear que tú vayas a una farmacia y te vendan cualquier clase de pastillas que deben ser indicadas por un profesional. Campañas de sensibilización y prevención. Es un mito, que luego hablaremos de los mitos, que hablar del suicidio aumenta los casos. Si se aborda de manera profesional, no tiene por qué. Igual que la difusión apropiada de información, vemos que en los medios de comunicación se da información acerca del suicidio y de las personas que se suicidan deliberadamente, sin tener un filtro apropiado y un adecuado abordaje del tratamiento de los trastornos mentales, que también esperamos que ahora el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y podamos tener acceso
a los tratamientos de trastornos mentales de manera más efectiva. Estas caras que vemos aquí, que se ven tan felices, nadie pensaría que estaban pensando en el suicidio. Son personas famosas, eran personas famosas, exitosas, que cualquiera diría lo tiene todo. ¿Qué hay detrás? A veces las personas están sufriendo por dentro, haciendo una llamada de atención y no nos damos cuenta. Por eso es tan importante que estemos informados y que podamos leer las señales para poder buscar la ayuda correspondiente a tiempo. De aquí, los mitos y realidades sobre el suicidio. Uno de los mitos más comunes es que la única causa de suicidio es la depresión, y no. Hay muchísimas otras causas y no es unicausal. Es un poco corto de nuestra parte pensar que una persona se suicida por una sola causa o que es solamente por un problema de salud mental. Muchas veces las personas están sufriendo mucho. La realidad de este mito es que la depresión es la causa principal, en República Dominicana es la causa principal de suicidio, sin embargo también está la depresión, el estrés postraumático, el consumo de drogas o de alcohol, el trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad o esquizofrenia. Un historial de abuso sexual, eso lo veo yo mucho en consulta. Mujeres que han sufrido un abuso sexual y están pasando por un estrés postraumático que les lleva a pensar que no merecen la vida, se sienten inmerecedoras, se sienten culpables. Abuso físico o emocional, problemas financieros o de pareja o relacionales con familiares, temas de herencia, entre otras cosas. Otro mito es que quien se quiere matar no lo dice. Y la realidad es que muchas veces la gente está pidiendo ayuda a gritos, está pidiendo que alguien le muestre interés en su persona porque sienten que no lo quieren y sienten que no son merecedores de amor ni de afecto y que nadie les está poniendo atención. La persona que tiene pensamientos suicidas tiene pensamientos distorsionados acerca de la realidad. Otro mito es que cuando alguien amenaza con suicidarse hay que retarlo a ver si se atreve, señores. La persona con pensamientos suicidas, como decía antes, piensa que nadie está interesado en ellos y si encima los retan a hacerlo, esto puede ser muy peligroso, puede aumentar el riesgo. El mito también de que no se puede prevenir porque ocurre por impulso. Sí se puede prevenir si notamos los síntomas en las personas cercanas y aprendemos y nos informamos. Podríamos evitarlo, podríamos acompañar a esa persona a buscar ayuda. Otro mito es que si le preguntamos a la persona si tiene ideas suicidas, se aumenta el peligro. Y la realidad es que no, que a veces esa es la única opción que hay. Preguntarle, hacerle consciente de lo que está pasando, quizás hacerle ver otra realidad alternativa a lo que está viviendo. Otra vez, repito, ir a buscar ayuda con un profesional. Pero una persona que no sea profesional incluso puede tener un primer acercamiento, hacerle ver otra perspectiva, convencerle de ir a terapia, puede tener mucha influencia en esa persona si se informa correctamente. Otro mito es que quien lo dice no lo hace. Realmente quien se suicida pudo haberlo expresado con palabras, con amenazas o conductas. Y como existe ese mito de que la gente está manipulando si dice que se va a suicidar, muchas veces se pasa por alto y se deja pasar la oportunidad de ayudar a un alma necesitada de acompañamiento. Quien se suicida desea morir. No siempre quien se suicida desea morir. Quien se suicida a veces se encuentra ambivalente, en un estado de ambivalencia donde no quiere vivir en las mismas condiciones en las que se encuentra en el momento, porque quizás está sufriendo mucho, quizás está por una enfermedad física, pero en otras condiciones sí desearía vivir. Otro mito es que la prevención del suicidio solo es tarea de psicólogos y psiquiatras. Señores, tenemos una carga
pesada a nosotros. Como decía antes, es un trabajo multidisciplinar. Se puede lograr muchísimo desde diferentes ámbitos, prevención desde centros educativos, desde empresas, desde centros de salud. Los medios de comunicación, si hacen un trabajo delicado y asesorados por profesionales, pudieran también hacer un buen trabajo de prevención. En este momento pasaré a hablarles sobre los factores de riesgo, los mayores factores de riesgo en cuanto a la prevención, en cuanto al suicidio. Las personas con depresión o algún otro trastorno de salud mental antes mencionado, las personas que abusan del alcohol o de otras sustancias, haber sido víctima de abuso sexual o de abuso físico o de algún otro tipo de maltrato, el trauma tras el abuso y el estrés postraumático causa un nivel de sufrimiento que la persona entiende que no puede manejar. Sobrevivientes de familiares que se han suicidado son muy vulnerables también a volver a cometer también suicidio. La enfermedad física, una persona que está atravesando por un dolor crónico, a veces decide quitarse la vida porque simplemente no aguanta el dolor. Fácil acceso a armas, sobre todo en Estados Unidos. Fácil acceso, como decía antes, a fármacos también. Personas que han amenazado con suicidarse y no se le ha hecho caso. Problemas financieros. A los hombres les afectan más los problemas financieros y también son más propensos a suicidarse con armas de fuego que las mujeres. Las mujeres más tipo pastillas y demás. Personas que han intentado previamente el suicidio, debemos los familiares y personas cercanas estar al pendiente porque pudiera repetirse. Falta de acceso a tratamiento en salud mental, que ya lo he comentado antes. Algunas señales de advertencia que cualquiera puede notar, cualquier persona, aunque no sea psicólogo, psiquiatra, puede notar estas señales de advertencia y decirle a un familiar, a un amigo, a una persona cercana, ven, te acompaño a buscar ayuda. Si tiene abuso de sustancias, si ha amenazado con suicidarse, si le notas baja autoestima, si le notas que no tiene esperanza ni planes para el futuro, ni trabaja, ni quiere trabajar, tiene como un sentimiento de inutilidad, se siente muy solo o muy sola, quizá una persona que no tiene pareja y que vive aislada, una persona que se muestra agresiva, que se muestra irritable, que se siente una carga para piensa que los demás estarían mejor sin esa persona, que tiene muchos cambios de humor muy drásticos, cambios de humor que quizás son muy notables y no son debidos a una, o puede también que sean debidos a una enfermedad mental. Hablar frecuentemente sobre la muerte, preguntarse constantemente qué pasará cuando una gente se muere, si irá al cielo, preguntar que si se suicida, si no va al cielo, cosas así. Una persona que está físicamente descuidada, que ha descuidado su aspecto personal, que lo ves sucio, que lo ves sin bañar. He mencionado antes el aislamiento, dificultades para trabajar. Una persona que antes, por ejemplo, le iba muy bien en el colegio y ahora está teniendo muchas dificultades para sacar adelante su vida académica o su vida laboral, hay mucho ausentismo. Una persona que empieza a regalar sus pertenencias, apegado antes a sus pertenencias y empieza a regalar, a repartir,
Está muteada. Voy a aprender, déjame hacerlo yo. Cierra el micrófono, cierra el micrófono. ¿Va a abrir la cámara? Cierra el micrófono. Este es el micrófono. A las otras personas para yo poder entonces continuar. Ok. Continuamos. No me deja pasar la diapositiva. Ay. Perdón, que se paralizó y le di a cambiar la diapositiva. Ok, estamos aquí. Ok, entonces, al igual que hay factores de riesgo, también tenemos factores de protección, que según las investigaciones nos indican que si contamos con eso es menos probable que vayamos a cometer un acto suicida. Uno de ellos es una buena autoestima, que es algo que trabajamos mucho en terapia. Saber buscar ayuda cuando se necesita, cuando se va a tomar una decisión importante. Tener inteligencia emocional, que es otro aspecto que también trabajamos mucho en terapia. Tener habilidades sociales, tener una red social de apoyo, una red familiar fuerte. Tener un sentido de pertenencia a una red social, sea de una iglesia, sea de una comunidad, de un grupo musical. Tener habilidades para el empleo. Sentido de propósito en la vida, una persona que, por ejemplo, piensa que su propósito en la vida es escribir o que es necesario en la vida de los demás. Tener a alguien de confianza a quien le cuente sus problemas. Tener apoyo y amor familiar. Ese es uno de los factores de prevención mayores, el tener un sentido de pertenencia en la familia, sentir el amor, sentirlo, el amor de la familia. Hay muchos adolescentes que vienen a consulta con ideas suicidas y me dicen, yo sé que mis padres me quieren, pero yo no lo siento. Yo les recomiendo mucho a los padres de adolescentes el libro de Los 5 lenguajes del amor para jóvenes. En Estados Unidos también tenemos muchos jóvenes que llegan a UPSE por consulta online, que quizás sus padres están fuera gran parte del día y se sienten muy solos. Entonces hay que buscar la manera de compensar, de dedicarle tiempo de calidad cuando se puede. Y trabajamos mucho esa relación familiar a través de terapia sistémica. Las creencias, ya bien sean religiosas o sean, por ejemplo, las personas que creen en la ley de atracción y este tipo de cosas tienen un factor menor de riesgo. Las expresiones de la conducta suicida tienen diferente naturaleza. Puede ser ideación suicida, o sea, pensamiento suicida, comunicación cuando lo expresan, amenazan, o ya en sí el acto suicida. La ideación suicida puede ser la primera fase, empiezan a expresar ideas de muerte, deseos de muerte, tener pensamientos repetitivos y a tener quizás un plan. Hay una diferencia entre tener una ideación suicida y tener un plan. Esto es algo que en terapia se indaga, si es que ha pensado que sería mejor no vivir o que estaría mejor muerto o que las personas estarían mejor sin mí o a que yo tenga un plan ya hecho para esto. Ok. Hay varias escalas que se utilizan en terapia para determinar si la persona realmente está teniendo ideación suicida. En caso de que uno lo sospeche, el terapeuta lo sospeche, pero no
no esté seguro o haya como respuestas ambivalentes. En UPCE, en el protocolo de UPCE, dentro de otras preguntas, se le pregunta al paciente directamente o se puede suavizar la pregunta acerca de si está. Sí, se puede preguntar si están teniendo pensamientos negativos, por ejemplo, y a veces la persona se abre, a veces toma varias consultas. La escala de Peikel es una que se utiliza mucho con adolescentes, es muy breve, son 5 preguntitas, que van de menor riesgo a mayor riesgo. ¿Has sentido que la vida no merece la pena? ¿Has deseado estar muerto, por ejemplo, ir a dormir y no querer levantarte? ¿Has pensado en quitarte la vida aunque realmente no lo fueras a hacer? ¿Has llegado al punto en el que consideras realmente quitarte la vida o existen planes y sabes cómo lo harías? ¿Y alguna vez has intentado quitarte la vida? Otra escala es el IRISA. Esta es ya más larga y toma mucho tiempo, mucho más tiempo en la terapia, pero evalúa también la intencionalidad suicida, la depresión y desesperanza, otros aspectos como la ausencia de circunstancias protectoras y el índice de malestar psicológico para que el psicólogo pueda saber cómo abordar el caso. También está la escala de Beck, la escala de ideación suicida de Beck, que tiene 25 ítems, es un poquito más manejable. Ok, ¿cómo ayudamos a una persona, si tú no eres psicólogo, que expresa que no quiere vivir? Trata de convencerlo de ir a terapia, acompáñale, investiga sobre el tema. No lo juzgues, no trates de comprobar si es verdad, ni de retarlo a que lo haga para ver si es verdad que lo va a hacer. No le insinúes que está manipulando, porque esto solo empeorará el asunto, solo aumentará el riesgo. Si eres terapeuta, yo sé que hay terapeutas nobles por aquí. Cada terapeuta tiene su librito, tampoco quiero, vamos a decir, amaestrar a nadie, pero voy a hablar un poquito de las cosas que a mí me han funcionado. Psicoeducar sobre la resiliencia, esa capacidad que tenemos de sobreponernos ante situaciones adversas. Contarle una historia que a uno le ha pasado, cómo la ha superado, tratar de conectar con el paciente, si es necesario durar más tiempo en esa terapia más, si ya no es la primera consulta, tratar de ponerlo a una hora donde no tengamos prisa y podamos dedicarle más tiempo. Activar el amor. Esta frase de Jung me encanta: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Tratar de conectar. Yo no soy de toque físico en terapia, porque como fui formada en el extranjero, allá incluso está prohibido. Pero aquí digamos que podemos permitirnos un poquito más de libertad de agarrar una mano, dar un apretón de manos, un abrazo, cuando el COVID no nos permita. Indagar siempre en la primera sesión si el paciente está teniendo pensamientos suicidas, aunque no lo parezca. Mi experiencia con este tipo de pacientes, sobre todo en el extranjero, muchísimos de mis pacientes en la primera consulta me confesaban que habían tenido una ideación suicida y como el 60% aproximadamente, y como el 40%, sobre todo adolescente, había tenido había intentado suicidarse. En los adolescentes se daba mucho el corte de venas o el corte de alguna parte de su cuerpo. Empezaban como sutilmente para liberar tensión. Y bueno, la mayoría de los pacientes que yo he visto que han tenido ideación suicida han sufrido algún trauma por abuso sexual. Ojo, mucho miedo a exponer su homosexualidad. Es muy importante que los padres y madres de adolescentes estén
convencidos que a pesar de que su hijo sea homosexual o se lo transmita, su amor no va a cambiar, porque ellos tienen mucho miedo a ser desaprobados por sus padres y por la sociedad, sobre todo aquí. Abandono de uno de los progenitores, de uno de los padres, problemas de pareja, una ruptura de pareja, maltrato psicológico o físico, y en adolescentes mucho el bullying, el cyberbullying y el sexting. Adolescentes que han sido expuestas en las redes sociales y se sienten muy avergonzadas, no quieren salir a la calle y se deprimen mucho después de haber padecido cyberbullying o sexting. Sigo con qué me ha funcionado a mí en terapia. Reconocer la importancia de trabajar de la mano de psiquiatría. Inmediatamente un paciente indica que está teniendo ideación suicida, que lo ha intentado. Es muy importante hacerle entender. A veces tenemos que hacer un trabajo de convencimiento para que vaya al psiquiatra. En eso Ernesto Seara me está ayudando mucho últimamente. A veces los padres, si son adolescentes, no quieren que sus hijos empiecen a tomar medicación a tan temprana edad. Y es muy importante hacerles entender que así como un diabético necesita su insulina y no es una opción, así una persona que tiene una descompensación a nivel de neurotransmisores, en el caso de la depresión, por ejemplo, la serotonina, necesita por lo menos para encontrar un balance hasta que empiece a poder poner en práctica las técnicas que le enseñamos en terapia y a veces por un largo periodo su medicación. Orientar a la familia. Ya el psiquiatra se encarga de decirle que esté pendiente de administrarle la medicación, porque muchas veces el mismo paciente no está pendiente, pero reforzarle en eso. Darle seguimiento entre citas. Yo personalmente doy mi teléfono personal a las personas que están en riesgo y le contesto a cualquier hora, yo personalmente, a las personas que están en riesgo, naturalmente. Utilizar técnicas cognitivo-conductuales y terapia de aceptación y compromiso. Una persona que ha tenido pensamientos suicidas o que ha tenido un intento, se cuenta una historia a sí mismo diferente de la realidad. Tiende a terribilizar lo que está pasando. Yo les explico que si en una escala del 1 al 10, esto es bueno, esto es muy bueno, malo, muy malo y terrible. Algo que es malo, ellos lo llevan a terrible, terribilizan la situación. Se cuentan una historia que se invalidan, se sienten inmerecedores y se sienten inmerecedores incluso de la vida. Entonces, tratamos de evaluar esos pensamientos negativos, hacer un registro, ver qué los detona y aplicamos técnicas. Otros temas que trabajo en terapia con los pacientes con ideación suicida son evaluar los posibles traumas y si hay estrés postraumático, toda la sintomatología del trastorno de salud mental que pueda tener. Trabajamos mucho la autoestima, los hábitos de alimentación, la higiene del sueño, ejercicios cuando ya es posible, inteligencia emocional, asertividad, resiliencia, esa capacidad, repito, de sobreponernos ante situaciones adversas y cómo podemos desarrollar esa capacidad. Las relaciones y las habilidades sociales, ya que como vimos en el sector, hacemos un proyecto de vida, sobre todo con adolescentes que a veces no se han encontrado a sí mismos, no se conocen. Y utilizamos mucho biblioterapia, audiolibros, podcasts, sobre todo los jóvenes están más abiertos a escuchar que a leer. También le envío meditaciones para calmarse si tienen síntomas de ansiedad, etc. Ok, la prevención, como decíamos al principio, es un trabajo de todos, un trabajo interdisciplinar. Tanto docentes como profesionales de la comunicación, médicos que nos acompañan hoy, los invito a que se impliquen en este problema social que nos está afectando gravemente y últimamente lo estamos notando mucho. Desde la policía, los bomberos y otros socorristas de primera línea también pueden hacer un gran trabajo y por supuesto psicólogos y psiquiatras. Podemos hacer un gran trabajo de prevención, desde centros educativos, desde, repito, para los que no habían entrado,
desde centros de salud, desde una empresa donde tú trabajes, puedes decirle a tu jefe que invite a alguien a dar una charla de prevención. Por último, quiero dejarlos con esta frase. ¿Sí? En estos días fue el Día Internacional de la Salud Mental. Y yo que soy muy científica, porque estuve trabajando mucho tiempo en un laboratorio de investigación, como que estuve buscando como algo así, como científico y eso, pero luego dije, no, déjame poner algo como que le llegue a la gente de a pie. Hay gente sanando heridas, lidiando con pérdidas, con un vacío, falta de propósito, sentido de la vida, haciendo lo mejor que pueden, tratando de no quebrarse. Sea amable siempre. Quiero decirte, si estás aquí hoy, no eres psicólogo, ni eres psiquiatra, ni eres personal de la salud, pero estás aquí hoy porque viste ese tema y te llamó la atención porque estás pensando, estás teniendo este tipo de ideación. Quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Nosotros, los profesionales de la salud mental, estamos aquí para ayudarte. Estoy segura que tienes gente a tu alrededor que te quiere, aunque no lo veas. Estamos para apoyarte y no para juzgarte. Incluso, estoy más que segura que los profesionales de la salud mental, si tú le escribes, aunque no tengas acceso económico, pueden brindarte una ayuda. Y bueno, podemos encontrar juntos otro significado a tu historia. Podemos encontrar tus propias herramientas para salir adelante. Puedes encontrarme en Doctora en Psicología en Instagram o a través de UPSE. Puedes preguntarme cualquier cosa relacionada con el tema vía DM, o aquí ahora abrimos el chat para escribir cualquier tipo de preguntas. Y bueno, otra vez muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias porque te importa tu vida, te importa la vida de los demás, y estoy para servirte. Marlene. Pueden hacer preguntas por el chat. A ver. Bueno, sí, pueden ir haciendo las preguntas por el chat, o si alguna persona tiene algún comentario o quisiera tener una participación, pueden encender su micrófono y hacerlo, y la terapeuta pues responderá donde les sea posible. Se pueden tomar unos minutos, veo que ya están... ¿Cómo se llamaba el libro? Me imagino que se refiere al libro que mencioné para adolescentes. Se llama Los 5 lenguajes del amor para jóvenes, para padres de jóvenes. También hay un libro que a mí me encanta recomendar, que es El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Es un psicólogo clínico de Barcelona, catalán, y él en su libro expone muchos casos de pacientes con diferentes tipos de pensamientos distorsionados, y la verdad que es un libro que ayuda mucho a pensar bien para sentirse bien. Ok, ¿quién más pregunta? Sí, se dice, es mejor antes que decir una persona suicida, decir persona con ideación suicida o con intencionalidad suicida. El suicida es la persona que ya cometió el acto y no queremos ponerle esa connotación y esa carga emocional al paciente. Gracias, Clara, por tu comentario de que te gustó la presentación. ¿Cómo ayudar a un adolescente que ha intentado suicidarse en varias ocasiones, pero no quiere ir a terapia? Ve tú, si eres la madre, y se empieza a trabajar mediante terapia sistémica. Es decir, la familia es un sistema y lo que haga uno influye sobre los demás. Entonces, tú puedes ir para que el terapeuta te dé indicaciones sobre qué hacer en casa y eventualmente
quizás el adolescente o la adolescente quiera acudir. ¿Qué importancia tiene la influencia de los medios de comunicación en que una persona se suicide, especialmente los noticieros, quienes publican los sucesos de suicidios de una manera muy cruda? Eso hablaba anteriormente. Si la prensa o los medios de comunicación se unen de manera asertiva, de manera preventiva, promocionando la salud mental, está bien, ellos tienen que dar su noticia, pero puede ser de una manera más sutil, no dándole idea a la gente de cómo hacerlo. Y yo creo que hay que hacer un trabajo interdisciplinar ahí y concienciar al gremio periodista de su gran influencia y cómo ellos pueden contribuir de manera positiva desde la prevención, desde la promoción de la salud mental y no desde exponer crudamente lo que un acto suicida. La dirección de Instagram es doctora en psicología, DRA en psicología con C. Me puedes preguntar lo que quieras o me lo puedes preguntar también a través de UPSEL. Dice, por favor, repetir otra vez las estadísticas. En el mundo se suicidan aproximadamente 1 millón de personas, como mencioné, anualmente. Como mencioné, este dato puede que no sea exacto, porque hay mucha gente que se suicida de manera que no pareciera un suicidio, un accidente o algo así. ¿Cómo ayudar a una persona que se niega rotundamente a aceptar la pérdida de un ser querido, un pariente que se suicidó? El duelo tiene varias etapas. Hay una etapa de negación. Vamos a decir que en la primera etapa es normal que esté en duelo, que esté triste, y hay que dejarlo que llore, que viva su duelo. Si han pasado más de 6 meses y esta persona todavía sigue muy triste y se niega a aceptarlo, es importante que vaya a terapia. El duelo tiene varias etapas, de negación, de ira, de depresión, hasta que la persona llega a la aceptación. Y hay que ser pacientes y consecuentes porque, lógicamente, ha perdido una persona a través de un suicidio y es algo doloroso. Hola, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los indicadores más comunes de alerta ante un posible suicidio? La persona se aísla, cambia el comportamiento, si antes era alegre, quizás ahora está muy triste, cambia los hábitos alimenticios, de sueño, quizás duerme poco, duerme mucho o come muy poco o casi no come. Te puse una diapositiva hace un rato con más... míralo aquí. Con muchísimos signos de alerta. Ahí te la pongo otra vez. Sobre todo una persona que se siente que es una carga para otros y que no tiene nada que aportar. Una persona que no se siente querida, que ha tenido una ruptura un poco tóxica y no lo sabe manejar. Una persona que habla frecuentemente de la muerte, que está preguntándose, repito para los que no estaban ahorita, que se pregunta constantemente y habla mucho de muerte y qué pasará cuando uno se suicida. Una cosa es muy importante, que si ya ha pasado el acontecimiento, no juzguemos a la persona y hagamos comentarios que, si bien no son malintencionados, pueden crearle más trauma a la familia, de tipo, por ejemplo, no va a ir al cielo porque eso no es una muerte que a Dios le agrada. Ese tipo de comentarios no ayuda para nada. El otro día yo estaba viendo un testimonio de una chica que su padre se suicidó
y ella decía que, que lo que más le dolía era que la gente, los familiares, hacían ese tipo de comentarios. Señores, esa persona se suicidó tenía depresión. Obviamente el suicidio no es unicausal, pero fue una de las causas. Y esa persona no elegía tener esa enfermedad. Como decía yo, como el diabético no elige ser diabético, como la persona con una cardiopatía no elige tener esa cardiopatía. Entonces, ¿por qué lo vemos diferente? La consecuencia de esa depresión fue la muerte, fue el suicidio. Como la consecuencia de un cáncer puede ser la muerte de otra manera. Entonces, tratemos de ser más medidos. Si eres una persona de fe, trata ese tema del amor para que la otra persona se sienta acogida y no juzgada. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver. Sí, hay alguien que pregunta nuevamente cuál es el nombre del libro de adolescentes. ¿Cuál es? ¿Qué? No te escuché bien. El nombre del libro que habías hablado para los adolescentes. Ok. Los 5 lenguajes del amor para jóvenes. Invita a los padres a entender cuál es el lenguaje del amor de tu hijo. Hay 5 lenguajes del amor, que ese libro se utiliza mucho para parejas, también hay una versión para parejas. Se supone que los 5 lenguajes del amor son tiempo de calidad, palabras de afirmación, toque físico, actos de servicio y regalos. Todo es importante, pero hay un lenguaje que predomina en cada persona. Y si sabemos identificar cuál es el lenguaje de nuestro hijo o nuestra hija, entonces es más fácil que conectemos con ellos. Igual el libro del arte de no amargarse la vida, aunque tiene un título un poquito trivial, pero realmente habla mucho de técnicas cognitivo-conductuales para pensar bien y por ende sentirse mejor. Quizás tu hijo o tu hija no lo va a leer, pero si tú lo lees puedes transmitírselo. Quizás tu hijo o tu hija no quiere ir a terapia, pero si tú vas, puedes ayudarle a través de la terapia sistémica. Como decía, la familia es un sistema y si tú vas, puedes aprender técnicas, herramientas que luego le puedes transmitir. Queda una pregunta en el chat que dice, en caso de una persona adulta que se niega a aceptar la ayuda y siente que está molestando, ¿qué se puede hacer? En caso de una persona adulta que la ayuda y siente que está molestando, yo trataría de convencerle de que vaya a terapia, de acompañarle a terapia. Y si no quiere ir, entonces iría yo a informarme sobre cómo puedo ayudarle en caso de que sea un familiar, que sea parte del sistema familiar. E incluso, o sea, aunque no sea un amigo cercano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para finalizar, ¿qué hacer con un adolescente que tiene este tipo de conductas? Asumo que era la que estabas hablando ahorita, pero su familia no se preocupa por él. Si eres una persona cercana al entorno familiar, quizás puedes sutilmente hablar con los progenitores y decirle lo que estás notando, recomendarle que vayan a terapia, mandarle una información que encuentres relevante, que tenga que ver con lo que estás viendo. Realmente uno de los mayores inconvenientes con adolescentes en terapia es que la familia se implica poco, bien porque no pueden, por falta de tiempo. Hay que hacerles entender que realmente necesitamos hacer terapia familiar sistémica con un paciente que está teniendo ideación suicida. O con un adolescente en el que tú quieres ver cambios de comportamiento. Tú me lo traes 1 hora a terapia y yo puedo enseñarle herramientas, enseñarle a conocerse, enseñar que conozca sus propias herramientas, pero eres tú el que está en casa con él y el que puedes practicar hábitos, técnicas.
estrategias de comunicación. ¿Qué más? Veo mucha gente por aquí, gracias por acompañarnos. Sí, en las preguntas, bueno, en el chat siguen subiendo las preguntas. Voy a tomar las últimas 3, que dice, hay una, ¿cómo lidiar con los familiares que le dicen al otro de la misma familia que padece de una depresión, los típicos comentarios como tú no tienes nada, tómate una cerveza? O sea, ¿qué se podría hacer para que la familia entendiera? Y asumo que eso es lo que él quiere preguntar, que una persona tiene una depresión. Mira, realmente ese es un tema con el que luchamos mucho en terapia, porque no hay una conciencia colectiva, o sea, no hay una educación a nivel general en cuanto a la depresión. Entonces, ese tipo de comentarios como que pon de tu parte, se dan mucho y realmente la persona no puede poner de su parte porque tiene una enfermedad. Es como, repito, como que tú le digas a un paciente diabético, pon de tu parte, o sea, no es pon de tu parte, es que tiene una enfermedad. ¿Que tiene solución? Sí, pero es un proceso. Es un proceso que implica terapia, implica ser constante en terapia e implica medicación. ¿Qué más, Marlene? ¿Cuánto que no te escucho? Ok, soy psicóloga y terapeuta de familia. Tengo un caso de un niño de 10 años que intentó con su vida. Lo hizo frente al padre, pero lo hizo en un momento en el que le quitarían el celular. ¿Qué se podría hacer? ¿Lo hizo en un momento qué? En que le iban a quitar el teléfono. Ok. Es otro mito que no mencioné, es que los niños no se suicidan. Los niños intentan mucho suicidarse. La capacidad cognitiva de un niño no es igual que la de un adulto. Y cualquier comentario, cualquier acto que le hagamos, a veces ellos lo interpretan literal. Y hay que ser muy cuidadosos con los niños, con el maltrato, etc. No estoy diciendo que en este caso fue así, pero a este niño, obviamente, y a su familia, debería ir a terapia familiar sistémica y el niño individualmente también revisar si hay alguna depresión, revisar si, evaluar qué factores desencadenantes, qué lo detonó a eso, si fue por el celular simplemente o es que hay una dinámica familiar que no le está ayudando en sí. ¿Qué más? Ya no veo más preguntas. Porque no te oigo. Ya no veo más preguntas en el chat. Bueno, hay alguien que dice, pero hay niños que se han suicidado. Hay un caso que fue supuestamente por un juguete. Creo que se refiere al comentario que acabas de hacer de la capacidad cognitiva del niño. Alguien comentó que hay niños que se han suicidado. Incluso hay un caso que supuestamente lo hizo por un juguete. Evidentemente no fue por el juguete. O sea, el juguete quizás fue lo que detonó el asunto, pero el niño o tenía un trastorno de depresión. No es unicausal cuando hay un suicidio, generalmente, pero puede ser, no conozco el caso, puede ser que la dinámica familiar no estuviera funcionando, que el niño tuviera depresión o tuviera algún otro trastorno de salud mental, pero por el juguete no fue. Ya, bueno, al momento de que una persona decide suicidarse, ¿necesariamente tiene que estar atravesando una depresión? No necesariamente, como comenté en el principio, la depresión es la causa principal en República Dominicana, es la causa principal de suicidio. Sin embargo, hay otras causas, no es unicausal. Una persona puede tener depresión, pero también puede tener un estrés postraumático o puede no tener un trastorno de salud mental, pero estar sufriendo mucho a causa de, por ejemplo, una enfermedad física o de alguna otra causa. Se da mucho también en los pacientes que sufren esquizofrenia, bipolaridad, tras una ruptura amorosa, una persona que tiene una dependencia emocional fuerte, pudiera también cometer este acto suicida, pudiera deprimirse y a raíz de ahí intentar terminar con su vida. De momento veo que esa fue la última pregunta. Hay muchos comentarios positivos acerca de tu exponencia del día de hoy.
De nuestra parte, muchas gracias, Yulisa, por haber estado con nosotros, compartir tus conocimientos. Muchas gracias a todos los participantes también de parte de la unidad. Les invitamos a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales para las demás actividades que tenemos futuras. El próximo sábado vamos a tener un seminario relacionado con el TDAH. Pueden buscar el link en nuestras páginas para que puedan acceder. Y nada, eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar pendiente a la unidad. Quiero despedirme también. Bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos y decirles que cuentan conmigo, tanto si eres un terapeuta que estás empezando y quieres recursos sobre esto, una guía práctica que te puedo compartir sobre casos específicamente de pensamientos suicidas. También, si eres una persona que estás aquí hoy porque estás teniendo pensamientos suicidas, te invito a que busques ayuda urgente. Como te digo, muchos terapeutas, si tú le dices que esta es tu situación, aunque no tengas los recursos económicos, estamos en la disposición y en la disponibilidad de ayudarte. Puedes contactarme, puedes hacerme cualquier pregunta a través de Doctora en Psicología en Instagram, DRA en Psicología con P, o contactarme a través de UPSE. Estamos para servirte. Gracias por los feedbacks positivos. Y que son varios que has tenido, de verdad. Nada, muchísimas gracias y ya, voy a cerrar la conferencia. Okay. Que pasen feliz fin de semana.